Hola, vamos con otra video reseña. Esta entra dentro de las obras que, como decía en el vídeo anterior, pues me planteaban dudas sobre si incluirlas o no en la colección de vídeos. No es el contenido habitual. Pero bueno, aunque había leído una parte, sí que otra ha sido la primera vez que lo leía. Lo tenía años y años comprado. Y bueno, aquí tenemos la participación estelar de algunos de los gatos, que como decía también en el otro vídeo, están últimamente mucho más vitales que antes por la llegada del nuevo gato. Decía, son obras que quizá no entran dentro de la temática habitual de novedades, obras unitarias del canal o primeros tomos de nuevas series de manga, pero entre que bueno, es la primera vez que lo leo y venido a raíz de haber revisitado al completo la serie Juego de Tronos, pues bueno, voy a comentarlos. Vamos a ver si el gato nos deja un poco de espacio. Este, digamos, trilogía de relatos está basado en 3 relatos cortos de George Martin que ocurren unos 100 años más o menos antes de lo ocurrido en la serie Juego de Tronos. De hecho, bueno, no aparece directamente ningún personaje porque, como digo, son 100 años antes, pero sí que se menciona directamente, por no hacer spoilers ni del cómic ni de la serie, sí que se menciona un personaje que aparece en la serie, y en la serie se menciona un personaje que aparece en los cómics, aparte de otra referencia, porque bueno, el escudo que vemos aquí, este personaje, que esto está colocado al revés de orden, porque el orden correcto sería este, este escudo de este personaje aparece al menos en la serie de libros. No he tenido tiempo de revisarlo para ver si aparece en la serie, pero sí que hay un personaje que utiliza este escudo de armas y se da la intención, o se tiene la intención, de que quizá haya alguna relación entre este personaje y el de Juego de Tronos. La historia se centra en 2 personajes básicamente, que son este caballero errante, Duncan, Ser Duncan el Alto, al que se le llama Dunk, y su escudero Egg, que aparece presentado en este primer tomo. Es este niño con la cabeza afeitada. Bueno, digamos, es la sorpresa del primer número, pero como es algo fundamental para el desarrollo de la historia, y desde el primer arco ya se resuelve, bueno, pues ese niño no es quien dice ser, es un noble, es un personaje de muy alto linaje, al que deciden que acompañe como escudero a este caballero errante, porque bueno, prueba su valía en combates, en torneos, en su participación en la historia, y pese a ser un personaje de muy bajo nivel, deciden que este Egg termine su educación acompañándole. Como veis, lo tengo en varias ediciones diferentes. El primer arco, que se dividió en tres historias, lo editó David a un precio brutal de 5 euros por tomo, un tomo en tapadura, pero que hay que leerlo con mucho cuidado, porque en cuanto se abre un poco se arrancan las páginas. Lo tengo hace bastante tiempo. Esto aparece con copyright de 2003. Debe ser, me imagino, sobre el 2006 más o menos, cuando se editó aquí, yo calculo. Quizá un poco antes, quizá 2005, no lo sé. Porque creo que lo tengo comprado en Madrid. Ahora esto está reeditado en el mismo formato que estos otros, por la editorial de bolsillo. Sí es verdad que en estos el tamaño más pequeño, sobre todo a la letra, le afecta bastante. Se hace un poco complicado leerlo, es muy pequeño. Yo al menos necesito acercarme un poco para seguir la narración. Sobre todo en este segundo volumen, que hay mucho texto, menos acción, es un poco más pesada la historia. El tercero, aunque también hay mucho texto, pero como es una historia con más acción, se hace más llevadero. Pero el problema de tamaño de texto ocurre en los dos. Aquí se ve con más claridad, el dibujo se disfruta algo mejor. Entonces, bueno, es una lástima que el formato se haya optado por este. Estos relatos, como digo, son 3 relatos independientes, con el título de cada uno: el caballero errante, la espada leal y el caballero misterioso. En España se han editado los 3 en un volumen que creo recordar se llama El caballero de los 7 reinos. Y la idea de George Martin es seguir escribiendo relatos de estos personajes hasta alcanzar los 9 o 12 relatos en total.
Eh, la historia de Sir Duncan pues empieza, como digo, como un caballero errante. Bueno, realmente no es ni siquiera caballero, es el escudero de un caballero errante, que viene del hecho de Purgas, digamos, de los suburbios de la capital de Desembarco del Rey, y acaba siendo el comandante de la Guardia Real. Entiendo que quiere contar en los relatos pues toda esa evolución del personaje, y de momento estas 3 primeras entregas, pues como digo, la primera es muy interesante, narra cómo se conocen los personajes, te establece un poco la forma de ser Duncan, quién es, por qué es lo que es, cómo conoce a Egg, se narra cómo se entera realmente de la identidad de este Egg. Y bueno, digamos que al final el culmen de la historia pues afecta a personajes principales. Desde la portada se ve a personajes de la casa Targaryen, que es la casa reinante en esta época de la historia. El segundo, te cuento una historia muy puntual, es decir, es una historia perfectamente omitible. Te cuenta un problema fronterizo entre una casa pequeña, muy pequeña, y una casa mediana o pequeña mediana. Él trabaja para la casa más pequeña como espada, y tiene que intentar defender a su señor frente a la otra casa, que es un poco mayor. Se descubren ciertas traiciones que al final van a ser más o menos el hilo que une las 3 historias. Las antiguas traiciones al rey, pero como digo, es una historia muy pequeña, no afecta en gran medida ni a la historia principal, se puede omitir. Es un poco más pesada, al final el interés es pues, por saber más detalles de las casas y demás, pero es quizá el peor para mi gusto de los 3 relatos. El último, el Caballero Misterioso, vuelve digamos, a la base de la primera serie, que son las justas, las grandes casas, los grandes personajes. Se autoinvita a una boda. En la boda se va a celebrar un gran torneo, y en el torneo van a participar todos los caballeros que quieran, y él decide participar en ese torneo, y se descubre que en el torneo había planeada una traición o una conspiración de traición hacia el rey, en la que se ve envuelto él sin saberlo. De nuevo, esta conspiración incluye, mejor dicho, a personajes de gran nivel, personajes de la casa Targaryen, de la casa real. Hay mucha más acción, traiciones. La verdad es que bueno, se ven escenas de combate más llamativas. La vida en un palacio, hay mucho personaje, mucha casa. Ocurre lo mismo que ocurre con las novelas, y es que en ocasiones tantas casas, tantos personajes dificulta el seguir el hilo. En los libros tienes la ventaja de tener unos apéndices con árboles genealógicos, detalles de cada personaje, su filiación y demás, de casa, su lealtad. Aquí se echa de menos esa ayuda, porque hay ocasiones en las que te menciona un personaje del que han dicho una línea 20 páginas más atrás, y ahora basan el desarrollo de la historia en esa línea que ha comentado sobre él, y no sabes qué es lo que dijo en ese momento porque no se cita, y te toca tirar las páginas hacia atrás para ver cuándo apareció, por qué y qué dijeron de él. Aún así, la historia es mucho más satisfactoria, siendo la primera, para mi gusto, todavía la mejor. Quizá también es la que más veces he leído, porque la segunda y tercera parte las he leído por primera vez, pese a tenerlas compradas hace muchísimos años. La primera sí que la leí en el momento de la compra, y la he releído un par de veces desde entonces, y ahora sí la he preferido volver a leer. Está bien como complemento si te ha gustado la serie. Es bastante fiel, digamos, al espíritu de las historias. Aún así, si lo que te ha gustado son los libros, sigo recomendando leer antes el tomo de Caballero de los Siete Reinos, que te va a contar la misma historia, pero de una forma más fiel, obviamente, a la lectura de lo que viene siendo Canción de Hielo y Fuego. Aún así, pues es una aproximación más rápida a la historia. El dibujo no está nada mal, aunque no tenga el color quizás lo peor más que el dibujo. El color, aunque de paleta se ajuste bien, en cuanto a trazo a veces es un poco simple. El tercero se nota una mejoría en el dibujo, muchas escenas de combate bajo lluvia y demás que están bastante bien dibujadas, pero bueno, es un dibujo un poco más
cumplidor. Digo que los colores a veces llaman un poco la atención, quizás se nota un poco el de color digital, pero sin llamar nada en concreto especialmente la atención, nada destaca por malo. Entonces, como digo, es una buena opción para aproximarse rápidamente. Alguien que no haya leído Juego de Tronos se puede aproximar y tener una idea de lo que se puede encontrar, aunque aquí digamos que la parte de conspiraciones, que es la base de la serie de libros, aquí está muy rebajado, aunque sí que se nota que empieza a apuntar, sobre todo en el último tomo. Pero, como digo, dentro del género de fantasía heroica medieval está bastante bien. Puede servir, como digo, de introducción, aunque hay muchas referencias a los libros. Entonces, mm, yo comenzaría por los libros, que me parecen mucho mejor inicio que esto. Y esto sería para quien le ha gustado toda la saga de libros y quiere o amenizar la espera a que se termine la saga con algo más, o simplemente ampliar un poquito el conocimiento.